Estamos al aire en la 88.7 FM Radio Ciudadela. En Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corcho y junto a la periodista Nisa Todaro los acompañaremos en los próximos 60 minutos. Conversando sobre distintos artistas, tanto nacionales como extranjeros. En la cabina de control y soporte técnico nos acompaña Esther Ferreira. Esto es Arte es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Nuestra página web es audeuruguay.weebly.com. Nuestro correo electrónico es asociacionuruguayaescritores@gmail.com. En el programa de hoy tendremos el homenaje, los cumpleliterarios, voces en nuestro tiempo, espacio donde nos encontramos con nuestros poetas y conduce Nisa Todaro. Aventurera de la historia, entrega semanal de Isabel Sotelo desde Francia. Y por supuesto la cartelera de espectáculos que se desarrollan bajo protocolo en nuestro país. Con ustedes, esto es Arte 2020. Anuncios. Continuamos reiterando un pedido de solidaridad, la donación de libros infantiles y juegos didácticos para la biblioteca ambulante que se inaugurará en la sala educativa que está ubicada en el 5º piso del Hospital Pereira Rosell, donde funciona Casa Ronald. Los que deseen hacerlo pueden comunicarse por WhatsApp al 098-534-450. Repito el número 098-534-450 o por mail asociacionuruguayaescritores@gmail.com. En el marco del homenaje por los 100 años del nacimiento de Idea Vilariño, la profesora y columnista de Brecha, Alicia Torres, realizó una videoconferencia que contó con la participación de la cantante uruguaya Cristina Fernández, quien realizó un maravilloso aporte sobre Idea. Ya está disponible en la página web de la institución, audeuruguay.weebly.com. Tengo una invitación ahora para hacerles. Desde el 14 de noviembre en el Teatro La Candela se realizará la obra teatral La Carta, con texto y dirección de Teresa de Ubaldo. Quien desee pasar un momento agradable, las funciones son los miércoles a las 21 horas y los sábados a las 18:30 horas. Por reservas pueden comunicarse al 2712-3227. Repito el número 2712-3227. Bueno, hasta aquí voy con los anuncios que teníamos previstos para el día de hoy. Creo que si nombramos los siguientes títulos, ustedes ya sabrán de quién vamos a conversar hoy. 100 años de soledad, el amor en los tiempos del cólera, crónicas de una muerte anunciada. ¿Sigo? El coronel no tiene quien le escriba, el otoño del patriarca, del amor y otros cuentos, memorias de mis putas tristes. Sí, hablamos de Gabito o de Gabriel José de la Concordia García Márquez, en síntesis, García Márquez. El homenaje de hoy es para García Márquez, uno de los grandes escritores del siglo XX,
quien en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Un hombre que nació en Colombia, en Aracatona, el 6 de marzo de 1927 o 1928, una fecha imprecisa que lo transporta o lo ubica en una época incierta, como todo lo extraño que lo ha rodeado siempre, porque en general la infancia es la época que modela, esculpe y proporciona todos los elementos que indicarán quiénes seremos en el futuro. Gabriel García Márquez nació rodeado de todo eso, de mucho misterio. Tal es así que creció en un hogar donde se hablaba de fantasmas, de muertos, de magia, de hechicería. Y de un lado de estas historias familiares, una tía suya increíblemente cosía la mortaja que vestiría el día que pasaría al otro mundo. Les aclaro que esto es una costumbre de aquella época tanto en Colombia como también en España. De todos modos, es algo muy particular. No puedo imaginar esto hoy, pero puedo sí imaginar lo que pudo afectar al niño Gabriel García viendo a su tía sacar sus medidas, coser, bordar, probar la mortaja para utilizarla en el ataúd. Increíble. Sin lugar a dudas, le debió haber proporcionado una perspectiva muy singular, tanto de la vida como de la muerte. En palabras de García Márquez, él dijo: yo me acostumbré a vivir dentro de ese mundo y sigo siempre viviendo en el mismo. Yo soy sumamente supersticioso y hago interpretaciones de mis propios sueños. Lo que pasa es que tengo mis propias supersticiones y no es la superstición del número 13 o la de pasar debajo de una escalera, son las que a él lo persiguen. García Márquez se acerca a la literatura cuando, siendo muy joven, revisando un antiguo baúl familiar, creo que era el de sus abuelos, donde habían recuerdos de otra época pertenecientes también a otras personas que él no había conocido, encuentra un viejo libro en muy malas condiciones, un ejemplar de Las Mil y Una Noches. En ese momento es que se da cuenta de lo que quería hacer en su vida. No obstante, cuando termina el secundario, se anota para continuar sus estudios universitarios en Derecho, carrera que abandona por dos motivos. Uno, porque encuentra en los bares nocturnos que frecuentaba que había historias de vida increíbles para ser contadas, y prueba con escribir. La lleva a un periódico de Colombia y se las publican. Esto lo atrae y lo fortalece, se da cuenta en realidad cuál es su camino, el que ya había anticipado cuando encuentra este libro de Las Mil y Una Noches en el baúl, ¿no? Entonces comienza a vincularse al periodismo y luego a la literatura. En el año 1955, cuando tenía 27 años, se pone a trabajar en El Espectador, un periódico de Colombia. Gabriel luego es nombrado para que viaje a Francia y por temas del diario, y luego también conoce Roma, Rusia, la antigua Checoslovaquia, y así recorre Europa como corresponsal. Mientras tanto comienza a trabajar en uno de los libros más conocidos, El coronel no tiene quien le escriba. Pero no siempre le fue tan bien. En ese entonces Gabriel García Márquez estuvo, estando en París, tuvo que equilibrar sus ingresos recogiendo botellas vacías y periódicos viejos para venderlo como material de reciclaje y así obtener algunos francos más para poder sobrevivir el día a día. Cuando vuelve a Colombia,
se instala en la capital, en Caracas, y se casa con su novia, Mercedes Barcha. En ese periodo es que funda la agencia cubana de noticias Prensa Latina, muy conocida, y luego se va a vivir a Estados Unidos por un tiempo, hasta que se traslada a México, y es en este territorio donde escribe su gran obra, 100 años de soledad. Y a propósito, García Márquez dijo, nadie debe conocer su sentido mientras no haya cumplido 100 años. También ha hecho otras reflexiones muy interesantes que nos dan otra perspectiva sobre quién es y cómo piensa. Él dijo también vamos a conocer algunas frases y de allí como que lo definimos y nos acercamos mucho más a la persona. Él dice, la peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Esto realmente es una frase muy, muy profunda, muy cierta. También dijo, el éxito no se lo deseo a nadie. Le sucede a uno lo mismo que le ocurre a los alpinistas que se matan por llegar a la cumbre y cuando llegan, ¿qué hacen? Bajar. O tratar de bajar discretamente con la mayor dignidad posible. También dijo, la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. García Márquez también dijo lo siguiente, no soy rico, soy un hombre pobre con dinero, que no es lo mismo. También dice, la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Ningún lugar es más triste que una cama vacía. El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Puede ser solamente una persona para el mundo, pero para alguna persona tú eres el mundo. Creo que podríamos seguir y seguir mencionando distintas frases de García Márquez y realmente una nos lleva a la otra con esas reflexiones tan profundas sacadas de entrevistas. Y yo, como les decía al principio, sí que nos define al escritor, nos define a la persona. García Márquez es un hombre que no solamente ha conocido, sí, el éxito, porque las novelas de él que han recorrido y recorren el mundo y están en la biblioteca de todos, nos cuentan sobre esa gran sensibilidad de aquel que mira el mundo con los ojos distintos, unos ojos como los de García Márquez. Un hombre comprometido con la política, con lo social, que logra sensibilizarse y ver aquello que pasa en lo cotidiano y lo trae al papel en escenarios donde en su ficción nos transporta y nos hace vivir lo que él ve, no importa dónde estemos viviendo, porque la miseria humana, y hablo de miseria porque en realidad el ser humano es muy complejo, ¿no? Y García Márquez extracta distintas realidades que son comunes a todos, vivamos donde vivamos. Amigos, hasta aquí esta parte del homenaje a García Márquez, que se transforma en una reflexión porque es un escritor que nos invita a eso. Yo creo que cualquier otro aspecto de su vida uno puede encontrar publicaciones que refieran a esto, pero bueno, nos invita a esta reflexión García Márquez. Bueno, así que vamos ahora al primer corte.
Vamos al primer corte. Vamos a escuchar una canción, un clásico del rock argentino, de Manal, un cover que realiza Marce Vicente de un tema llamado Una casa con 10 pinos. de observar un jardín
Voy a pasar a la segunda parte de este notable escritor, Gabriel García Márquez, novelista colombiano, uno de los grandes de la literatura universal. Fue el padre del realismo mágico, su género literario. Fue un género que mostraba lo irreal de algo común. Su inspiración podría decirse que llegó de su Colombia natal, una región colmada de tradiciones y leyendas. Ahora les voy a hablar un poquito de alguna de sus obras y voy a comenzar con su obra maestra, 100 años de soledad, 1967. Novela que recibió muchos premios a nivel internacional, incluido el Premio Nobel de Literatura 1982. Posterior a este premio, cambió su vida para siempre. En una semana se vendieron 8.000 copias de esta novela, un libro que relata en un tono épico, porque también trata de una de las aventuras guerreras, la historia de la familia Buendía a lo largo de 100 años y de ese pequeño lugar llamado Macondo, que terminó sepultado por el progreso. Su género es narrativo porque cuenta y presenta a los personajes y explica la condición en que se desarrollan las situaciones. Macondo era el nombre de una aldea imaginaria cercana al lugar donde nació García Márquez. Esta novela fue gestada por 20 años y escrita en 18 meses durante su exilio en México. Después de mucho esfuerzo, logró que una editorial argentina publicase esta novela 100 años de soledad, una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX. Su escritura y el estilo nos muestra que es un autor firme, seguro, con pequeños matices que le da un gran estilo a la obra. Aquí se observa ese realismo mágico que posee García Márquez, porque tiene un firme descubrimiento de lo real con motivos fantásticos. Tal parece que esa forma de crear relatos fantásticos la aprendió en su infancia, donde desarrolló una imaginación desbordada de imágenes mágicas, donde posteriormente le agregó su formación literaria, que terminaron en historias con principio y fin lineal y secuencial, con elementos del mundo real. La novela comienza con estas palabras: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Luego de asesinar a su compadre, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, se van del pueblo y con algunos vecinos para fundar lo que posteriormente llamarían Macondo. Lo formaban unas 20 casas de barro y caña brava a orillas del agua. En el transcurso de la novela se observa la llamada etapa de falso progreso con respecto a varios emprendimientos fallidos. La obra se desarrolla a principios del siglo XX, en la época del imperialismo colonial, porque la narración da a entender que se trata de esa época. Macondo contiene paisajes naturales como la nieve, el desierto y las montañas. Este pueblo nace de la amistad, pero al mismo tiempo de una pareja que huye de su destino. En el transcurso de la novela todo va cambiando. Al inicio el pueblo compartía la felicidad y nadie se había muerto. Luego llegan nuevas personas. Llega la guerra, la explotación, el odio y el resentimiento, a tal punto que todo cambia al final de la historia. La familia Buendía y Guarán, con sus milagros, fantasías, obsesiones, tragedias, incestos, adulterios, descubrimientos y condenas, representan al mismo tiempo el mito y la historia, la tragedia y el amor del mundo entero. Otra novela de García Márquez es El amor en los tiempos del cólera. Es del año 1985. En realidad es la primera novela de Márquez que yo leí y que realmente me encantó. Es una bella historia de amor
donde García Márquez utiliza un lenguaje que refleja muchos sentimientos, describe extraordinariamente las sensaciones amorosas. Es una obra poética, de amor, de romance, de pasión, dolor y también de paciencia. Los protagonistas son Fermina Daza y Florentino Ariza, y el escenario es un pequeño pueblo portuario del Caribe. Podría decirse que parece un melodrama de amantes contrariados que al final vencen por la fuerza de sus propios sentimientos. Eso el autor lo crea a la perfección. El amor inocente y profundo hasta el delirio, el amor eterno que no es correspondido y que se espera toda la vida, pero la espera es compensada. Se inicia con 2 muertes, la de Jeremías de Saint-Amour, un refugiado antillano inválido de guerra, y la del doctor Juvenal Urbino, que muere al caerse por tratar de recuperar a un loro que había huido. Solo Dios sabe cuánto te quise. Tiene apenas tiempo de decirle el doctor Urbino a Fermina Daza, su mujer, la misma a quien un rato después que Florentino Ariza, uno de los asistentes al velatorio, le dirá: Fermina, he esperado esta ocasión durante más de medio siglo para repetir una vez más el juramento de mi fidelidad eterna y mi amor para siempre. Fueron en realidad 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Florentino Ariza está enamorado desde la adolescencia de Fermina Daza y mantienen una apasionada correspondencia. Fermina se da cuenta repentinamente que Florentino no será el hombre que la haga feliz y lo rechaza, y es allí cuando se casa con el doctor Urbino, quien había despreciado anteriormente. Más tarde Fermina se da cuenta de la equivocación que cometió al rechazar al hombre de su vida y entregarse a quien realmente no quiere. Mientras todo esto ocurre, el cólera los invade y se suceden las guerras entre liberales y conservadores, aunque esto no altera demasiado la vida de ellos. A pesar del amor que Florentino siente por Fermina, su vida está colmada de mujeres diferentes todo el tiempo y finalmente, del punto de vista laboral, llega a ser presidente de la compañía fluvial familiar que poseen. Luego de muerto el doctor Urbino, Florentino es nuevamente rechazado por Fermina y comenzará a escribirle nuevamente, como lo hizo en la adolescencia, cartas hasta tratar de conquistarla con sus apasionadas letras. Fermina Daza va a efectuar un viaje por el río Magdalena en uno de los barcos de la compañía de Florentino, pero totalmente sin saber, hasta último momento, que Florentino Ariza la acompañará. La poesía ya no nace de esos elementos mágicos que tanto se encuentran en la narrativa de García Márquez, sino de la fuerza del amor, que es el protagonista absoluto de la obra, cubierto a veces por un paisaje mágico. Los amores contrariados de sus padres, de los padres de García Márquez, lo inspiraron a esta novela, la cual sería su favorita. Otra novela de Márquez es El coronel no tiene quien le escriba, 1961. Novela escrita en 1955, en su estancia en París, cuando estuvo como corresponsal de prensa y con la firme intención de estudiar cine. El periódico donde trabajaba cerró y vivió en la pobreza, y entonces en ese tiempo redactó 3 versiones distintas de esta novela corta que fue rechazada por varios editores hasta que por fin en 1961 fue publicada. Es su segunda novela y trata de una historia de injusticia y violencia. García Márquez cuenta cómo un coronel retirado espera desde hace 15 años la asignación de su pensión por servicios prestados a la patria. Entonces, cada viernes va al puerto a esperar la llegada de la carta oficial que responda a la reclamación de sus derechos, pero la patria
se llama El silencio. Una narración que reflexiona sobre la esperanza y la resignación, sobre las consecuencias de mantener los principios y la dignidad de personal en una sociedad corrompida. Bueno, hasta ahí voy con esta segunda parte de este excelente autor. Bien, vamos al segundo corte después de haber escuchado esta segunda parte del homenaje de hoy, y lo hacemos con una canción de Numencias que compone Daniel Corsi en la voz de Claudia Rossi, un homenaje a Bartolomé Hidalgo llamado Cielito de Hidalgo. Protestas y victorias, giros en el fuego del dominio. Viva el jerarca y también viva yo, vivo para cantar mis verdades. Cielo, cielito, cielo que sí, te doy mil derrotas. Te gano esta batalla, te gano esta batalla, te gano esta batalla. Bien amigos, estamos en la sección de los cumple literarios. Hoy vamos a celebrar el nacimiento de José Rafael Hernández, poeta, periodista y político argentino, que nació el 10 de noviembre de 1834 y encontró su inspiración en la poesía gauchesca, autor, claro que sí, de la gran obra Martín Fierro.
También vamos a recordar el nacimiento de Margaret Atwood, una escritora a la que Nisa también admira. Ella es poeta y novelista canadiense que nació el 18 de noviembre de 1939. Margaret preside la asociación BirdLife, que defiende las aves en general. También es miembro de Amnistía Internacional y es autora de El cuento de la criada, también de La mujer comestible. También celebramos el cumpleaños de Ciro Alegría, escritor y periodista peruano que nació el 4 de noviembre de 1909. Un autor que trabajó mucho por rescatar las costumbres de los antiguos pueblos precolombinos, conocido por menciono una de sus novelas, La serpiente de oro, publicada en 1935. Así que bueno, recordamos en este cumple literarios a José Hernández, a Margaret Atwood y Ciro Alegría. Damos inicio a este segmento tradicional ya en este año, de este programa de Estos Arte, que es Voces en nuestro tiempo. Espacio en donde nos encontramos con los poetas que nos acompañan en su recorrido creativo y también interpretativo. Con ustedes, Nisa Todaro y los poetas de hoy. Voy a comenzar Voces en nuestro tiempo con 3 frases de nuestro homenajeado, Gabriel García Márquez. La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidarse es difícil para quien tiene corazón. Ninguna aventura de la imaginación tiene más valor literario que el más insignificante episodio de la vida cotidiana. Ahora escuchemos qué nos trajeron hoy nuestros escritores. Vamos a comenzar con Elba Díaz, escritora y docente, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Uruguaya de Escritores, quien nos va a deleitar con su voz con una poesía de Serafín J. García. Los invito a escucharla. Un poema, Cachimba, y de él un fragmento. Sos lo mismo que yo, vivís para adentro, ajena a todo lo que te rodea. Como nada querés ni esperás nada, gastas el tiempo en rejuntar pereza. Y no sentís curiosidad ninguna por lo que pasa afuera, ni comprendés al viento y al arroyo que corren siempre y siempre tienen prisa. Solo al cielo querés, él es tu amigo. No hay de más asallado que te comprenda. Por eso, cuando ves que está contento, te alegrás vos también y sos más buena. Gracias. Ahora vamos a pasar a una voz conocida por todos nosotros y gran colaborador de este segmento, la de Alejandro García. Los invito a escucharlo. Mirar la luna y pensar que es diferente. Decir te amo, sin decirlo para siempre. No es suficiente solo una vida para aprender de repente que nada es justo, que amamos injustamente, como los astros no brillamos para siempre. No es suficiente amanecer pegado a ti aparentemente si al despertar ya te habrás ido para siempre. ¿No ves, amor, que amarte así no es suficiente? No, no me alcanza.
Que nadie diga que mantenga la esperanza, que no me mientan que la vida es una lanza de doble filo y disfruta la matanza. No es suficiente huir del mundo porque estarás en mi mente. Te llevaré al Polo Sur o al Medio Oriente. Haga lo que haga, estarás siempre en mi mente. No es suficiente toda una vida para aprender a quererte. Llegamos a la última voz de este bloque, la de Mónica Couto, escritora, licenciada en letras, quien está preparando su nuevo libro de cuentos. ¿Escuchamos el relato que nos envió? Sentencia de eremita. La ordalía de su nombre, enmarañada en su garganta, yace como una cruz al revés, lanceolada por espinas furtivas. Opuso su voluntad a la impericia de quererlo, porque el camino a su alma fue un cúmulo de peñascos con brújula extraviada. Ahora agonizaba de sed, imposible calmarla. El rumor de aguas en la cañada de la confianza se había apagado. Los charcos se habían roto, se habían secado. Desbarató toda ilusión sobre el mañana. No quedaba resquicio para idealizar futuros. La ansiedad la carcomía en plena tiniebla, pues él ya no era su faro ni su estrella. Mensaje claro era su silencio que le generaba vacío y confusión, porque no podía llamarlo, porque no quería escucharlo. Oía como un eco la sístole de impotencia, la diástole de dolor, abismo de un corazón que susurraba la herida de la soledad. Su cuerpo en sudario de sarga, cuestionando lo vivido, apenas se mantenía en pie, inmerso en la pesadilla añeja de enterrar lo que ya no era suyo, buscando el frenetismo del despertar. Y fue al alba que se despertó su conciencia, armando sus maletas pero dejando su retrato fuera, aunque su memoria no lo borrara. Había combinado elegías a deidades ya muertas. Había instigado al tiempo, sin hallar las caricias que se perdieron, dejando un cansancio arcaico que erosionó su cuerpo, ya no más ensoñaciones en pretérito. Una decisión recién parida le impondría una ermitaña vida en los umbrales de la Murria, con solo el reloj augurando la eternidad del tiempo en que no lo vería. Tendría que ascender cerros raspando el dolor hasta llegar a la tahora desierta de caballos fantasmas, de musgo sereno, y encontrar una ramita de lavanda, medicina de Dios que le ayudaría a perdonar al pecador. Agradecemos a los escritores que colaboran semana a semana con esta parte del programa Voces en Nuestro Tiempo y esperamos que lo hayan disfrutado. Amigos, estamos ahora con La aventurera de la historia. A continuación escucharemos una nueva entrega de Isabel Sotelo, desde Francia, donde nos deslumbra sobre aspectos desconocidos de la historia que surgen de su apasionada investigación. Buenas tardes, Nisa, buenas tardes, Daniel, buenas tardes a toda la red de audiencia. Bueno, desde aquí de la Touraine Francesa, un encuentro más con ustedes en un capítulo de Aventurera de la Historia. Si bien la semana pasada les prometí continuar hablando y de la alimentación de los franceses durante el siglo XIX y todo el tema de la revolución industrial, me parece interesante hacer un corte e ir tras las huellas de los reyes franceses. Y en particular hay reyes tan interesantes que no son tan conocidos o que la historia no ha sido tan benévola con ellos, que no han sido muy famosos, que la historia no ha sido generosa. Y en particular hay un rey que me atrae muchísimo y que lo he descubierto
gracias a los castillos, a esa obsesión que uno tiene por descubrir la arquitectura y la historia, y por qué cada cosa y por qué cada ala en un castillo. Bueno, una personalidad que para mí me pareció fascinante es la figura del rey Carlos VIII de la Casa Valois, hijo de Luis XI y de Ana de Baviera, y es un rey muy, muy particular. Para mí, si bien todo el mundo sostiene que el rey renacentista, con la cabeza renacentista, es Francisco I, estamos de acuerdo. Pero los inicios del Renacimiento francés están en el espíritu y en la mente de este precursor sin tregua, que es Carlos VIII, que es un rey que no va a gobernar mucho tiempo porque lo sorprende la muerte, un accidente a los 27 años. Estamos hablando del siglo XV, es decir, cuando en Italia se está perpetrando o se está realmente desarrollando el primer Quattrocento del Renacimiento italiano, el Quattrocento. Y en particular señalar cuál era el panorama político internacional que le toca vivir a este rey y cómo va a ir jugando dentro de lo que son los actores internacionales, cuál es la participación de Francia. Sabemos que su trono, él nace en Amboise y su trono va a estar situado, va a dirigir Francia desde Amboise y no desde París. Es decir, los Valois siempre adoraron esta región de la Touraine francesa. En particular, si bien Francia intentaba, o sea, sale de una guerra de 100 años que realmente la perjudicó muchísimo y la empobreció, sin duda, los, los, el panorama internacional era realmente nada alentador, porque Francia quería instaurarse en la potencia más importante de Europa, que lo va a lograr, o sea, a través de Carlos VIII. Pero ¿qué pasaba en el resto de Europa? Había algunas otras naciones que también les interesaba tomar ese poder político, tener ese poder político de dominar Europa. Aquí la que se vislumbra y que realmente va a dominar todo el siglo XVI es España. ¿Qué pasa? Hay algún personaje conocido y que de alguna forma va a estar relacionado también con Carlos VIII. Porque después que Juan II de Portugal, el rey navegante, recuerden, rechaza en 1491 el proyecto que le propone Cristóbal Colón, Colón decide trasladar esta propuesta, este proyecto al rey de Francia, que en este momento, estamos hablando, era Carlos VIII. Pero Fray Juan Pérez consigue persuadir a Colón de que lo intente antes en la corte de los reyes católicos, porque los reyes católicos en ese momento estaban de alguna forma en ese año terminando lo que se llamaba la caída del mundo musulmán, terminando con el último bastión musulmán que era Granada. Y por el otro lado, al aceptar este proyecto de Colón, la corona iba a cambiar, o sea, iba a cambiar el destino. Es decir, desde ser una corona verdaderamente austera y pobre y además desgastada por las guerras justamente de unificación de España, eh, esto va a tener, es decir, el oro de América va a cambiar la suerte de España y es por eso que después vamos a ver que se va a instaurar en una potencia mundial y sobre todo en las potencias más importantes de Europa. Entonces, eh, va a presentar a futuro una rivalidad entre España y Francia. ¿Por quién sobre todo? Por Italia. Porque a la corte del rey Carlos VIII habían llegado nobles que se van a exiliar en la corte francesa, sobre todo que venían de Nápoles, de Florencia, de Roma, de Milán y de Venecia, y en los cuales empiezan de alguna forma a arengar al rey para decirles que hay que recuperar o buscando reunificar
el Estado, no podemos hablar de la nación italiana, por utilizar términos modernos. Esto no es tan sencillo. Igualmente, a pesar de que el Papa Alejandro VI le indica al rey de Francia que no se lance en una campaña contra Nápoles, el rey lo va a hacer y en 1494 va a ingresar en Italia. Va a ser bien mirado al principio y después, la suerte corre distinto para este rey y va a regresar en 1495 de una campaña que en definitiva no fue tan brillante. Pero de alguna forma lo que quiero resaltar es la cabeza del rey, es la sensibilidad del rey. Eh, no solo es el rey que vamos a ver que empieza a hacer las grandes reformas en Amboise, sino que es el rey que tiene una cabeza renacentista. Es el hacedor del Chateau Galliard, que hablamos hace poco tiempo, no mucho tiempo atrás. Es el que viene con artesanos italianos, y recordemos al famoso Don Pacello, recordemos a Don Pacello que fue el que de alguna forma instaura los primeros jardines a la italiana en Francia, y esto es para simplemente recordar. Y todo esto fue gracias al rey de Francia. Todo esto fue pensado por Carlos VIII. Todo esto pasó por la mente. O sea, todo esto pasó por la sensibilidad, digamos, del rey Carlos VIII. Era un rey enfermizo por naturaleza, de constitución muy frágil, conocido como el afable por los franceses, Carlos el afable, pero también el cabezudo por los españoles. No nos debe extrañar lo que los españoles lo nombraran así, porque ha sido durante toda la historia de los españoles el dar nombretes a los nobles o vamos a decir, al poder político. Cuando muere el padre de Carlos VIII, Luis XI, entran en regencia, porque él no tenía la mayoría de edad, tenía 13 años, su cuñado Pedro II de Borbón con Ana de Beaujeu. Cuando llega al poder, se va a casar con Anne de Bretaña o Ana de Bretaña, que va a ser particularmente una reina muy particular y que va a ser la esposa de dos reyes franceses, de Carlos VIII y después de Luis XII, que en alguna forma en la documentación que va a firmar, la reina tiene, es decir, si muere el rey, tiene que casarse con el heredero al trono, porque la herencia, o sea, el trono, el matrimonio entre Carlos VIII y Anne de Bretaña no tiene hijos, no deja hijos para tomar el trono, mueren muy jóvenes. Realmente esta pareja surge con grandes problemáticas porque él le va a prohibir utilizar la denominación de duquesa de Bretaña. Y esto va realmente a ponerla contra él, lo va a poner mal a Anne de Bretaña, el no poder utilizar su denominación de duquesa o su cargo de duquesa de Bretaña. Hay muchísimas cosas más para seguir desarrollando de Carlos VIII, sobre todo la visión que tiene espiritual e intelectual. Y esto lo seguiremos haciendo la semana que viene. Hay muchísimo para hablar, hay muchísimo para contar y bueno, y como el tiempo es tirano, les digo hasta la próxima semana. Hemos llegado al final de otro programa de Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corso y junto a la periodista Nisa Todaro esperamos hayan disfrutado de esta nueva entrega. Sin duda, una aventura radial que cumple casi 4 años al aire, de forma ininterrumpida. Le mandamos saludos a Marta Estigarribia, Daniel Barbiel, Elba Díaz, Marta Bonilla y Natalia González, encargada de nuestra página web.
Amigos, una gran alegría para nosotros haber realizado este programa para ustedes. Gran abrazo, adiós. Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno, de esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes, no eres más que un espectador asombrado. Posibles realidades plasmadas dentro del plasma que cobran vida entre nanoceldillas procesadoras del intelecto nuevo. No te asustes o te apartes, no corras, no es malo. Es simplemente, es silencio. Por tus oídos ascendieron los ruidos que alguna vez hemos inventado, y los que no, llenándote el cerebro de timbales, tintineos, sirenas y explosiones. Máquinas en su apogeo. Incluso susurros anónimos, ocultos, detrás de un velo que parece real. No te asustes o te apartes, no corras. No es malo, es simplemente silencio. Silencio. Silencio.